les invito a que vayamos a la carta de Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a aprender lo que Dios nos pide, lo que debemos de hacer para que en medio de cualquier situación, en los tiempos que vienen, que como les mencioné son tiempos difíciles, pero nada de qué temer. ¿Estamos claros? Nada de qué temer. Cuando hablamos que vienen tiempos difíciles, cosas difíciles, no es para que tengamos pánico o miedo. Es para que nosotros tengamos más convicción de buscar más de Dios, de agarrarnos más de la mano de nuestro Señor Jesús, porque si estamos tomados de su mano, si estamos con Él, tenemos la protección divina y tenemos esa seguridad que Él nos va a llevar de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Así es que cuando hablamos de tiempos difíciles es porque la palabra misma lo menciona, Jesús mismo lo enseñó, y es para motivarnos a buscar más de Dios. Y algo que Dios quiere que nosotros hagamos está aquí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Antes de leerlo quiero decirle que este último capítulo de esta carta de verdad es bien revelador. Esta es la última carta, lo último que escribió el apóstol Pedro. ¿Se recuerdan cómo era Pedro en el inicio cuando conoció a Jesús, cuando empezó a seguirlo? Aquel Pedro hasta de un carácter fuerte, del vulgo, sin letras. Sin embargo, si usted lee estas cartas y lee principalmente este capítulo 3, que no lo vamos a leer completo, pero él habla de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y es para motivarnos. Creo que vale la pena quizás mejor que leamos algunas cosas que él escribió en este capítulo 3. En el versículo 1 dice: amado, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. O sea, les exhorto a que tengan un limpio entendimiento, para que tengan memoria, dice, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Y en el versículo 3 nos advierte, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, y ahora estamos en esos días, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o según sus propios deseos pecaminosos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de que Cristo va a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, desde nuestros antepasados, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y en un sentido tienes razón, pues, o sea, se ha hablado de la venida de Cristo tanto que a la fecha seguimos hablando, y algunos pensarán, pero ¿será que es cierto? Porque cuánto tiempo ha pasado y no viene. Y sin embargo, en el versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente. Ese es el problema. O sea, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Este es un tremendo misterio, ¿sí? Los científicos deberían de leer esto. Sí, proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y bueno, no me voy a meter en eso porque aquí hay unos misterios tremendos, ganas me dan, porque no se refiere solo al tiempo de Noé, ¿sí? La tierra ha sido juzgada 3 veces con agua, por si no lo sabía, ¿sí? Han habido 3 glaciaciones en esta tierra, 3 juicios completos de Dios a la tierra, y luego el diluvio. Entonces en el versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué cosa? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vea qué tremenda revelación la del apóstol Pedro, que era del vulgo y sin letras. Dice, miren, por la misma palabra, la tierra que existe ahora, ¿sí? Todo lo que usted ve ahora acá en la tierra está reservado para ser quemado. Y solo eso nos debería de cambiar la vida. ¿Por qué desgastarme
¿por qué enojarme? ¿Por qué pelear? ¿Por qué fatigarme por cosas terrenales y van a ser quemadas? ¿Estamos? Entonces dice en el versículo 8, más, oh amados, dice, no ignoren esto. Diga conmigo, no tengo que ignorar. Pero dígalo con fe, no tengo que ignorar. Dice, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que ahora que estamos en el 2000, terminando 2020, estamos en el tercer día. Esto es bien tremendo. En el tercer día, Jesús viene en el tercer día. Pero todavía faltan 980 años para que termine el tercer día. ¿Ya? Pero estamos en el tercer día. Eso es emocionante. ¿Sí? En aquel tiempo Pedro estaba en el primer día. Nosotros ya estamos en el tercer día. Dígale gracias, Padre. Esto es emocionante. A mí me emociona, pues, porque hay muchos misterios en esto. Luego dice en el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y entonces, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que Cristo no ha venido todavía. ¿Está claro eso? Pero yo estoy leyendo esto para que usted vea lo que Pedro sabía, lo que él entendía. Y eso es que no tenía celular, no tenía concordancia de Strong. ¿Estamos? Y luego dice en el versículo 10, vea qué revelación la del apóstol Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, o sea, una gran explosión. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Ya conmigo, los elementos. Estos son los elementos de la tabla periódica, la tabla química, todos los elementos. Es una explosión nuclear. Pero acá Pedro dice, miren ustedes, dice, es que esto es interesante, mire, y aunque no entra el tema que tenía para hoy, pero esto es interesante, ¿no? Pero dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual dice los cielos, no dice el cielo, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo. Mire qué tremendo esto, ya no va a ser con agua, va a ser con fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué va a pasar? ¿Ya vio? Serán quemadas. Mejor no. Es que le iba a decir, mire, esa casa por la que usted se pasó 30 años trabajando para pagarla, va a ser quemada. No es para desanimarlo, no es para que diga, entonces, no, pero es para que dejemos de amar lo terrenal. Y cuando usted deja de amar lo terrenal, si en algún momento hay que deshacerse de lo terrenal, usted se deshace. Si de todas maneras un día se va a quemar. ¿Estamos? Hay que aprender a ser peregrinos en esta tierra, porque eso somos. La Biblia dice que nos llamemos peregrinos, estamos de paso. Estamos en la escuela de formación de los sacerdotes santos y de la esposa del Cordero de Dios. Pero nuestra ciudadanía, nuestro hogar, nuestra residencia no está aquí, hermanos, está en los cielos. Hay que tener convicción de ello, más en estos tiempos. ¿Estamos? Muy bien, entonces, pero miren la revelación de Pedro, a mí me impacta. Yo digo, si Pedro tuvo esta revelación, el mismo espíritu que estuvo en Pedro está en mí. ¿Estamos? Y entonces dice que las obras, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí viene otro misterio, pero no sé si meterme en él. Porque usted sabe que después que la tierra sea quemada y se echa nueva, va a empezar el milenio. Y entonces, pero también van a haber animalitos, va el tigre, el león va a estar jugando con el cordero, el niño con el asno. Entonces, ¿qué va a pasar con los animalitos cuando la tierra sea quemada? ¿Quieres saberlo? Venga todo el año
Vamos a hacer un seminario sobre las creaciones. Vamos a ver sobre las creaciones y qué va a pasar, qué va a suceder con los animales cuando la tierra sea quemada. Va a pasar esto y esto otro. Ahí se lo cuento. Muy bien. Y entonces, en el versículo 11, vea la exhortación que nos hace el apóstol Pedro. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, vea la actitud que tenemos que tener. Esperando y apresurándonos. Diga conmigo, me tengo que apresurar. Por eso le dije que hay que acelerar el paso, hay que caminar la mía extra. Dice: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Versículo 13: pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros. Es que aquí viene la esperanza. Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, lo mejor viene, pero no es ahorita. La restauración viene, pero no es ahorita. Hay que entender eso. ¿Estamos? Así es que ya deje de estar yendo a la plaza pública. Mire, la restauración viene en el milenio. ¿Estamos? Dice: nosotros esperamos, y habla en plural, cielos nuevos. Tierra, ahí habla en singular, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14: por lo cual, o sea, que viene otra vez la exhortación, ¿verdad? Sabiendo eso, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué hay que hacer? Procuren con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo? Sin mancha. ¿Y cómo? E irreprensibles en paz. Mire qué tremendo esto. Sabiendo todo esto, sabiendo que viene un arrebatamiento y sabiendo que de la segunda venida de Cristo, cuando va a suceder todas estas cosas, dice: sabiendo todas esas cosas, pues nosotros, dice, procuremos con diligencia, no con pereza, no a la ligera, sino con diligencia, con esmero, con esfuerzo. Procuremos que Él nos encuentre, o encontrarnos con Él, teniendo nosotros un corazón limpio, estar sin mancha, limpios de corazón. Estamos limpios de corazón, irreprensibles sin defecto, completos, maduros espiritualmente, habiendo crecido a la plenitud de la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Le hace sentido eso? Vean la exhortación, dice: procuren, y esa con diligencia a mí me impacta, porque como que es una cosa imperante. Sean diligentes, tienen que tener un corazón limpio. Procuren tener un corazón limpio, que no los encuentre el Señor o los sorprende ese día con un corazón medio limpio. ¿Sí? O a la mitad del proceso de crecimiento espiritual. No, aquí nos exhorta a ser sin mancha, limpios e irreprensibles, hermanos. Y esa palabra, como les dije, irreprensibles, es sin defecto, completos, lo que implica ser maduros espiritualmente. ¿Estamos? Y en ese contexto, y en paz, dice, en paz. Ya yo tengo que estar en paz. Aquí ya nos vamos acercando al consejo, el por qué Dios me ha hablado para que les comparta a ustedes que este año tiene que ser un año en el que tenemos que crecer en gratitud y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el conocimiento de Dios, porque Él es Dios. ¿Estamos? Entonces, y solo la gratitud es lo que nos va a poder hacer estar en paz. De una vez se lo adelanto: solo la gratitud, solo teniendo un corazón agradecido, es lo que nos va a llevar a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no da el mundo, la paz que viene de arriba, la paz que viene de Dios, por obra del Espíritu Santo. ¿Estamos? En ese contexto, entonces, hermanos, dice en el versículo 15: y
tengan entendimiento o tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora bien, esta palabra salvación no está hablando solo de la salvación de la paga del pecado. Está hablando de crecer y ser completamente salvos de toda la maldad que hay en nuestro corazón todavía. ¿Está claro? Entonces dice que la paciencia es para salvación. En otras palabras, para que crezcamos en salvación, para que maduremos, para que crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso es lo que da a entender aquí el apóstol Pablo. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo dice, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, dice Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice Pedro, hay algunas difíciles de entender. Dice, saber qué puso ahí Pablo, saber qué quiere decir este Pablo, diría Pedro, yo le entiendo a este Pablito, diría Pedro, difíciles de entender las cosas que escribió Pablo, dice, las cuales los indoctos, escuche bien esto, los indoctos o los ignorantes, eso significa indoctos, e inconstantes, los que no son diligentes, tuercen. Mire, dése cuenta que no está hablando del diablo ahorita, está hablando de los ignorantes que están dentro de la iglesia, que en lugar de poner nuestra mira en las cosas de arriba, quiere que usted ponga su mira en los viajes, relojes, puntos y otro montón de cosas. Entonces los doctos e ignorantes, obviamente ignorantes de estas cosas, de estos misterios que Pedro está hablando y de los que Pablo habla, que aún Pedro en ese tiempo no le entendía. Estamos. Entonces dice, de los indoctos e inconstantes tuercen, como también en las otras escrituras, para su propia perdición. Esta palabra perdición es calamidad. Porque créanme que la mayor pérdida que podemos tener, hermanos, es que encontrarnos con Jesús y no tener el corazón como Él quiere que lo tengamos. Habiéndonos dado Él oportunidad, tiempo, recursos espirituales y naturales también. Y no haber hecho lo que teníamos que haber hecho, hermanos, esa es la peor pérdida, esa es la peor calamidad que podemos nosotros sufrir. ¿Me está escuchando? Sí. El encontrarnos con Jesús y Él se nos quede viendo y nos diga, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con mi sangre? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con todo lo que te di para que fueras diligente y trabajaras en la limpieza de tu corazón, en ser liberado, sanado en tu alma, en tu espíritu, transformado, restaurado en mi imagen? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Esa es la peor calamidad, la peor pérdida. No estamos hablando de irse al infierno, estamos hablando de no encontrarnos con que no dimos el fruto que Dios quiere que demos, fruto al 100%, los frutos del Espíritu. ¿Estamos? Ya se me quedó un poco serio usted ahorita, pero solo estoy relatando un poquito aquí lo que nos enseña este capítulo de 2 de Pedro. Y dice en el versículo 17, así que, diga conmigo, así que. Dígale al que está a la par, así que, dígale. ¿Sí? Porque así que amarra todo esto que estamos leyendo. Dice, así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces ya no hay excusa. Sabiendo de antemano, cuídense o guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza, o sea, de la determinación que tienen de ser de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Dice, cuídense, ¿sí? Cuídense. Está hablando a nosotros, dice hermanos, dice amados hermanos, cuídense de no ser arrastrados por ese error. Y va error y horror el que se está moviendo en la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos y que irá en aumento. Por eso la tibieza espiritual va a ir en aumento. Y el amor de muchos se va a ir apagando, aún de muchos de los escogidos su amor se va a ir apagando, porque o amamos a Dios o amamos al dinero, a Mamón. Pero nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo, Jesús lo dijo. ¿Estamos? Pero si se ama y se le es leal y se sirve a Mamón, ¿sí?, al Dios de las riquezas materiales, entonces se va a apagar, se va a ir apagando mi amor por Dios.
¿sí? No puedo amar a los dos de igual manera. Jesús dijo, o amas a uno y menosprecias al otro, o le eres leal a uno y desprecias al otro. ¿Estamos? Entonces acá nos advierte Pedro el hecho de que no seamos arrastrados. Lo voy a repetir otra vez, que no seamos arrastrados por el error de los inicuos y nos vaya a sacar de esa determinación, de esa visión, de esa firmeza, de esa convicción que tenemos del santo llamamiento, del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, para todo esto que el apóstol Pedro nos está enseñando, nos está advirtiendo y nos está amonestando y exhortando, para cerrar todo esto, él nos hace una declaración, nos dice qué debemos de hacer para que nosotros nos mantengamos en el propósito de Dios para nuestra vida. Y quiero que lea en voz alta el versículo 18, que es el último versículo de esta carta. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es el consejo. Antes bien, dice, con todo esto que hemos leído, dice Pedro, mire, entonces, si él estuviera en este tiempo, dijera, entonces, pilas mis hermanos, dijera, pilas. Porque alguien diría, ¿y Pedro qué hacemos? ¿Sí? Nos diría, bueno, crece en la gracia, crece en el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el consejo. Dos cosas: crecer en la gracia y crecer en el conocimiento del Señor. Diga conmigo, tengo que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Dos cosas, hermanos, dos cosas a las que Dios ha hablado muy claramente que nos debemos de enfocar, dedicar tiempo, esfuerzo, energía y recursos este año 2021. Y por supuesto no solo este año, pero que en este año esa sea nuestra determinación, estemos firmes en eso. Tengo que crecer en la gracia, tengo que crecer en el conocimiento de Dios, hablándolo así en términos generales. Ahora bien, esta palabra gracia, que es lo que vamos a estar trabajando todo este tiempo, ¿sí? Por lo menos unos 2 meses de este año, porque nos vamos a volver conocedores, sabios y entendidos en cómo crecer, porque aquí nos da el consejo: crezcan, sí, en la gracia, crezcan en el conocimiento de Dios, pero ¿cómo? Eso es lo que vamos a aprender, cómo crecer en esta gracia. Y esta palabra gracia, interesantemente, hermanos, viene de una palabra griega, de una raíz griega que es charis, que entre otras cosas significa gratitud. Gratitud, ¿sí? Acá el apóstol Pedro está diciendo, miren, crezcan en gratitud. Crezcan en gratitud y en el conocimiento del Señor. La palabra conocimiento, usted sabe que en la Biblia no se refiere a tener un conocimiento teórico. La palabra conocimiento en la Biblia no es lo mismo que saber algo nada más. La palabra conocimiento es bastante profunda. En primer lugar, la palabra conocimiento nos habla de, valga la redundancia, conocer algo, pero no por teoría, sino por experiencia. Por experiencia, por vivencia. Esa es la palabra conocimiento. Pero también esta palabra conocimiento va más allá todavía y significa tener una unidad, hacernos uno. ¿Se recuerda lo que significa vida eterna? ¿Sí? Ya lo vamos a leer, pero eso significa la palabra conocimiento. Y la palabra gracia significa gratitud. En la concordancia de Strong, usted encuentra que la palabra gracias significa una influencia divina, dice, sobre el corazón y se refleja en la vida a través de la gratitud. O sea, la influencia divina en mi corazón, la influencia del Espíritu Santo, la influencia de mi Señor Jesús y de mi Padre Celestial, esa influencia, si yo estoy influenciado por la Trinidad, se va a manifestar, o la señal va a ser la gratitud que yo tenga.
el grado de gratitud que tenga manifiesta qué tanto me estoy dejando guiar, influenciar, dirigir por el Espíritu Santo. ¿Estamos? En otras palabras, vamos a aprender cómo quejarnos menos y ser más agradecidos. Y eso nos va a abrir puertas tremendas. Créame, va a ser impresionante a dónde Dios nos quiere llevar, hermanos. En lo espiritual, en lo emocional y también en lo natural. Porque créame, nuestras armas no son naturales, son espirituales. Nosotros tenemos que echar mano de los recursos espirituales. Y en medio de esta calamidad que viene en el mundo, en medio de las quiebras económicas, financieras que vienen en el mundo, porque a eso están llevando, ¿sí? Y es por eso que cada vez van a haber más restricciones, porque quieren quebrar las economías, porque la economía, le cuento, la economía a nivel mundial tiene que llegar a una quiebra para que aparezca el anticristo. Porque el anticristo va a ser el personaje que va a traer la solución a esa crisis financiera y va a establecer un sistema donde nadie va a poder comprar ni vender. Es un sistema económico si no tiene la marca de la bestia. Entonces tienen que llevar al mundo, a las naciones a una quiebra, a las familias, a las personas a una quiebra económica. Pero si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios y crecemos en gratitud y crecemos en hacernos uno con el Señor, la gratitud, en lugar de traer miseria, en lugar de traer calamidad, va a traer prosperidad a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro trabajo, a nuestro negocio. La gratitud es la llave, hermanos. Pero hay que conocerla. Hay que aprender cómo ser liberados de la ingratitud que tenemos, que es lo que está bloqueando las bendiciones de Dios en nuestra vida, y no nos hemos dado cuenta cuánta ingratitud hay en nuestro corazón y cuánto eso bloquea la bendición de Dios en nuestra vida. Pero cuando lo aprendemos y empezamos a hacer lo correcto, entonces va a prosperar nuestra alma y vamos a prosperar en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. ¿Estamos? Esto es bien poderoso. Yo estoy emocionado con esto, hermanos. Empecé a desempolvar mis notas y a refrescar eso. Y ayer, créanme que un momento que estaba haciendo eso, yo no podía parar de orar en el Espíritu, en interceder en el Espíritu, y con un deseo, pero un deseo que Dios puso en mi corazón de hacer cambios radicales en mi vida, hermano. Cambios radicales para dedicarme más a Él, a vivir para Él. Y por el otro lado también el Señor motivándome a hacer negocios en lo natural, en lo material, pero con un corazón prendido a Él, encendido hacia Él, hermanos, a crecer en gratitud y a crecer en el conocimiento de Él. ¿Estamos? Esto es bien poderoso. Así es que vamos a estar aprendiendo todo esto, la gratitud. Son dos cosas en las que hay que crecer. Hay que crecer en gratitud y crecer en el conocimiento de Dios. ¿Estamos? Y solo para tocar este punto del conocimiento, vamos a leer unos 2 o 3 versículos para reafirmar esto, porque en las próximas enseñanzas nos vamos a enfocar en crecer en gratitud. ¿De acuerdo? Para empezar, esto de crecer en el conocimiento de Dios nos habla de crecer en la vida eterna. Acompáñenme a Juan capítulo 17, versículo 3. Ahí nos dice que es la vida eterna. En Juan 17, 3. Estamos hablando de conocer. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Ya lo tiene? Y esta es la vida eterna, ¿sí? Que te conozcan a ti, dice. Está hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando Pedro dice acá, inspirado por el Espíritu Santo, crezcan en el conocimiento de Dios, ¿qué nos está diciendo? Crezcan en la vida eterna. Y sabemos que la vida eterna no es vivir para siempre. Vida eterna no es una dimensión de tiempo, es una dimensión de relación, una dimensión de carácter. Esa palabra vida es vida divina. Diga conmigo, vida divina. Está hablando del carácter de Dios. Entonces acá dice la vida eterna es crecer en ese conocimiento, en esa unidad, hacerme uno con el Padre y con Jesucristo, adquirir su mente, adquirir su corazón, tener un mismo espíritu, una misma voluntad, una misma mente, ser uno con el Padre y uno con Cristo. Eso es vida eterna. Amén. Pero
es un proceso para alcanzar esa unidad, esa vida divina. Acompáñenme, por favor, también para que veamos que hay que crecer en esto. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Veamos acá lo que el apóstol Pablo nos expresa de este sentir, de este deseo, de esta determinación. En el capítulo 3, versículo 8, Filipenses dice, Pablo, después de dar su currículum, porque va currículum el que tenía Pablo, ustedes, ¿sí? Yo no sé si han visto el currículum de Pablo. ¿Cuántos conocen el currículum de Pablo? Muy pocos. Leamos un poco del currículum de Pablo, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme llegar aquí en mi Biblia, ya no acá a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 4. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, de lo natural, de lo humano. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, y vea el currículum: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Paremos un momento. ¿Usted cree que esto era verdad? Toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Dice, en cuanto a la ley, mire, en cuanto a la ley, irreprensible. El problema es que nadie se salva por la ley. Pero vea el currículum de Pablo. Él era licenciado en teología, pues. Era un fariseo, ¿sí? Y entonces, pero con ese currículum, no sé, con esa cosa, en el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿De qué cosa, hermanos? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿qué dice? ¿Sabe cómo dice en el original? Y lo tengo por estiércol, para ganar. Pero cuando dice para ganar a Cristo, es para ser aquello para lo que Él me vino a alcanzar. ¿Estamos? Esto es bien poderoso. Y para finalizar, Colosenses 1:9, vea la oración del apóstol Pablo. La oración del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. Hoy solo estoy haciendo una introducción de esta serie que vamos a trabajar de lo que es crecer en gratitud, principalmente, y algo de crecer en el conocimiento de Dios, del Señor Jesucristo. Pero en Colosenses capítulo 1, versículo 9, está la oración que el apóstol Pablo hacía por los de la iglesia de Colosa. Una oración que hemos recomendado y seguimos recomendando que usted la haga para usted, para su familia. Hágala para todos los cristianos, para todos los santos, porque tenemos que orar por todos los cristianos en esta tierra. ¿Estamos? Pero principalmente para los de nuestra casa, la iglesia más importante que tenemos cada uno, que es nuestra familia. ¿Estamos? Y acá el apóstol Pablo dice, después de haber oído de la fe que tenían ellos, en el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que anden o vivan como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. ¿Y cómo le agrado en todo? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay que crecer en el conocimiento de Dios.
y para que se nos quede, diga: tengo que crecer en gratitud y en el conocimiento de mi Señor, de mi Salvador, Jesucristo. Esto es lo que el Padre quiere que hagamos. Y si lo hacemos, hermanos, vamos a tener la dicha que en medio de las tormentas, en medio de todo lo que viene en este mundo, en lugar de sucumbir, en lugar de ser atrapados por las calamidades que vienen, nos vamos a levantar como las águilas. Vamos a volar por encima de las tormentas. Vamos a levantarnos a una nueva dimensión espiritual. Vamos a levantarnos como tenemos ejemplo en la palabra de Dios, que cuando hubo crisis, hubo un Isaac que Dios le dijo: siembra, y sembró y cosechó al 100 por 1 en medio de una crisis. ¿Estamos? Vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a confiar que vamos a ir de mejor en mejor. Vamos a ir en contra de corriente, sí, porque créame que, mire, Dios nos está diciendo que debemos de crecer en gratitud. Tenemos que aprender a dar gracias en todo, llegar a ese nivel de dar gracias en todo. Y nosotros vamos a ir en este proceso cada vez siendo más y más agradecidos, mientras el mundo cada vez va a ir quejándose más y más. Reproche, murmuración, inconformidad, sí, queja, todo eso, ese canto del dragón se va a estar levantando en el mundo. Pero Dios quiere levantar de su pueblo un ejército, un remanente que levante su voz con un canto de gratitud, con un canto de amor, con el cantar de los cantares, para que Él sea glorificado y Él sea conocido en medio de las tinieblas, en medio de la situación difícil. Vamos a llevar y dar a conocer el nombre, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, creciendo en gratitud, creciendo en unidad con Él, siendo transformados, siendo luz en este mundo, hermanos, a través de la gratitud, siendo sal en esta tierra, a través de la gratitud y a través de su naturaleza divina, formándose cada día más y más en cada uno de nosotros. Ese es nuestro objetivo, esa es la consigna que Dios nos da para este año 2021: crecer en gratitud, crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ello, hermanos? Póngase de pie y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque separados de Él nada bueno podemos hacer, pero con su ayuda lo que es difícil para nosotros, para Él es posible. Con su ayuda lo difícil se nos hace fácil y lo imposible se nos hace posible. Necesitamos urgentemente tener gratitud, hermanos. Tener gratitud. Usted ve la indiferencia incluso en nuestros hijos, es por hacia Dios, es por la ingratitud que hay en su corazón. Y ellos no saben que esa indiferencia que muestran hacia Dios, eso les está cerrando puertas. En lugar de forjarse un futuro donde lo imposible les sea posible y lo difícil les sea fácil, con la indiferencia se cierran puertas. Se cierran puertas. Tenemos un trabajo colosal que hacer: enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos con Dios, a ser agradecidos en todas las cosas, sea lo que sea. Pero usted y yo tenemos que dar el ejemplo. No es solo con decirles: tenés que dar gracias, tener que ser agradecido. A pesar de la circunstancia difícil, ellos van a aprender a ser agradecidos si nos ven a nosotros ser agradecidos. Si en medio de las circunstancias difíciles nos ven a nosotros levantar nuestras manos y decirle: gracias, Padre Celestial. Gracias porque aunque estoy en un valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Padre. Tú estás conmigo. Estamos. Y vamos a crecer en ese conocimiento de Él. Conocer a Jesús como nuestro admirable, como nuestro consejero, como nuestro Dios fuerte, como nuestro Padre eterno, como nuestro príncipe de paz. Vamos a conocerlo de esa manera, hermanos. Y eso nos va a hacer ser más que vencedores,
más que vencedores en medio de todas las circunstancias. ¿Estamos? Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por darnos dirección divina. Gracias por decirnos, Padre, lo que tenemos que hacer y debemos hacer para que nos vaya bien en medio de las circunstancias difíciles que vienen a este mundo, Padre celestial. Porque sabemos, Padre, que nos estamos acercando cada vez más al inicio de la gran tribulación, pero también al encuentro con nuestro Señor Jesús, al momento del arrebatamiento, Padre eterno. Y hoy entendemos, Padre, que tu voluntad es que seamos encontrados con un corazón limpio, sin mancha, Padre eterno, irreprensibles, en paz. Padre nuestro, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a vivir como sabios, no como necios, Padre, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, como nos dice tu palabra, procurando con diligencia, Padre, crecer y madurar espiritualmente, crecer en salvación, crecer en el conocimiento de ti, crecer en gratitud, Padre nuestro. Necesitamos tu ayuda, Padre celestial. Padre nuestro, vamos, pídale a Dios, pídale ayuda y determínese, háblele a Dios y dígale: Señor, yo sí decido hacer lo que tú nos estás pidiendo, que nos has dejado por escrito en tu palabra y que ahora lo estás anunciando a través de tus siervos, Señor. Yo sí lo voy a hacer, Padre, con tu ayuda lo voy a poder hacer. Y mientras usted le pide a Dios y habla con Dios, yo hago un llamado a toda persona, alguna persona que esté acá o que esté viendo y oyendo en este momento este mensaje. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, ese es el primer paso que debes de dar. Necesitas recibir la salvación de tu alma. Y si tú crees que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día y está vivo, si tú crees esto, solamente dile: Señor Jesucristo, yo necesito que me salves. Salva mi alma, Cristo. Perdóname, perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Yo me entrego a ti, Señor Jesús. Sálvame, Cristo. Si tú le has hecho esta petición a Él, desde este momento has recibido la salvación de tu alma. Desde este momento has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Desde este momento se te da la potestad de llamarte hijo, hija de Dios, para gloria de su nombre. Gracias, Padre bendito. Levantemos nuestras manos al Señor. Padre, reconocemos que separados de ti, Señor, nada bueno podemos hacer. Por eso hoy nos encomendamos a ti, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, Padre, encomendamos nuestro presente, encomendamos a ti nuestro futuro, encomendamos a ti nuestro caminar, Padre celestial. Encomendamos a ti, Padre, este proceso por el que tenemos que pasar, este proceso de crecer en gratitud, crecer en el conocimiento de ti, Padre. Padre, yo te suplico que tu gracia, tu amor se derrame sobre cada uno de mis hermanos acá. Todos sean fortalecidos con el poder de la fuerza de Jesús, porque no es con fuerza humana, no es con ejércitos, no es con espadas, es con su Santo Espíritu. Es Él quien te da la fuerza. Es Él quien produce en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad, de crecer en gratitud, de ser sin mancha, limpios, santos como Él es santo. Padre, produzcase en mis hermanos, en todos nosotros y también en los de nuestra casa, Padre, el querer y el hacer por tu buena voluntad, de ser diligentes en crecer en gratitud, en crecer en vida eterna, en crecer en el conocimiento de ti, Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Padre, conforme a tu palabra, sabiendo lo que se está moviendo en el mundo,
sabiendo que hay plaga y peste de mortandad en el mundo. Padre, yo cubro con la sangre de Cristo Jesús a cada uno de mis hermanos, su familia, su casa, su trabajo, sus negocios. Te pido protección divina, Padre Celestial. Protección divina, Padre, para cada uno de nosotros, para mis hermanos, su familia, su casa, Padre eterno. Esa protección angelical, Padre. Te suplico, Padre Celestial, que nos cubras con tu sombra. Padre, ayúdanos a habitar en tu presencia. Habitar, Padre bendito, en tu abrigo. Ayúdanos, Padre, para ser librados del lazo del cazador y de la peste destructora, de acuerdo a tu palabra, Padre Celestial. Y en el nombre poderoso de Jesús, por obra del Espíritu Santo y por obra angelical, y con el poder de la sangre de Cristo, de su palabra y su fuego santo, cada uno de los que están acá y los de su casa reciban sanidad divina. Reciban sanidad divina en su cuerpo, reciban sanidad en su alma, reciban sanidad en su espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad la reprendo en el nombre de Jesús. Sean libres de toda enfermedad.